En comunicación con Andrés El Cuervo Larroque, que es ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y secretario general de la organización La Cámpora. Larroque, buen día. Iván Yarro que te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Con algunas inquietudes respecto a cómo sigue esta situación y si hay, digamos, contingencias que definan cómo sigue esta situación. Lo voy a tratar de preguntar un poco más claro. Este estado de alerta y movilización permanente en función de las palabras del fiscal Luciani, ¿dependen del recorrido de la causa o ya excede eso y es como una suerte de resurgir callejero, resurgir movilizador del kirchnerismo, del peronismo a lo largo y ancho de la Argentina? Sin duda que excede. Yo creo que estamos frente a una oportunidad histórica porque todo lo que se condensa, como bien lo explicó Cristina, ¿no?, los otros días, en la figura de ella, que tiene que ver, por supuesto, con un recuerdo, con reconocerla a ella como una dirigente que nunca transó ni pactó con los poderes fácticos y siempre miró de cara al pueblo. Bueno, ese efecto no es solamente una intención nostálgica, sino que justamente en la figura de Cristina y en lo que ella expresa, también la sociedad o un sector importantísimo de nuestro pueblo trata de mirar el futuro, trata de mirar con esperanza el futuro. Entonces, por supuesto, y desde ya que es la defensa frente a la arbitrariedad, la injusticia, la alteración del Estado de Derecho, pero centralmente me parece que es una actitud en defensa propia del pueblo argentino que vuelve a tomar las riendas de la historia, como lo ha hecho a lo largo de toda la vida política de nuestro país, en los momentos claves o de crisis. Finalmente es el pueblo el que pone las cosas en su lugar. Yo creo que esto recién comienza. Día a día, minuto a minuto van ocurriendo cosas. Hoy amanecimos con la sorpresa y con mucho estupor, observando que han vallado 4 esquinas que rodean el domicilio de Cristina, prácticamente como casi simulando una detención domiciliaria, con 35 carros de asalto en todas las inmediaciones, ¿no? Creo que si nosotros miramos hacia atrás y vemos todo lo que ocurrió desde el 9 de diciembre del 2015, cuando ni siquiera la propia Cristina, que dejaba de ser presidenta anticipadamente, no por la activación de estos mecanismos irregulares en materia institucional, pudo ir a su domicilio porque había una movilización en él, avalada por la propia policía, y te lo digo con conocimiento de causa porque a mí me tocó acompañarlo a Máximo con otros compañeros a que vaya a su casa, y la propia policía agredía y no lo dejaba entrar a Máximo Kirchner a su domicilio. Entonces, de repente aparece esta preocupación por los vecinos o vecinas del lugar, cuando todos sabemos que las causas que originaron esta situación, naturalmente anormal, ¿no? Obviamente, porque quienes alteraron el orden público son aquellos que han forzado las instituciones para dirimir un debate de modelos de país en un lugar donde no corresponde, porque en todo caso eso se discute, como siempre decimos, en el debate público y en las urnas. Ahora, que lo dices, Andrés El Cuervo Larroque, uno está bien que puedo estar siendo muy finito y decirme sin problemas, digamos, si estoy exagerando y forzando la lectura, pero me da una sensación, digamos, que el único, digamos, que me puede definir, o los únicos que me pueden definir si esto es así o no son ustedes, que es cierta autonomización de un sector de la militancia kirchnerista, la que no está encuadrada orgánicamente, digamos, que es, lo digo brutalmente, ¿no? Pero es, ustedes, ¿no?, quienes conducen, hagan lo que quieran, si quieren movilizar, no quieren movilizar, nosotros vamos a salir a la calle en defensa de, en este caso, de Cristina. Estoy obviamente haciendo una conversación ficticia, no una declaración ficticia. Y una cosa que me llamó la atención es que, si bien el tono del cántico, este cántico que se expandió y surgió a partir de la vigilia en la casa de Cristina, del si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, tiene alguna reminiscencia a alguna otra manifestación histórica de la historia cercana del kirchnerismo, tiene como un tonito arriba, ¿no? Los palos de la yuta, como
como si no, como si hubiera surgido no de la, concretamente de la militancia orgánica, sino que hubiera surgido por fuera de ella. ¿Por qué te digo todo esto? Bueno, por si crees que hay un sector que ya va a tomar las decisiones, sea cual sea esas decisiones, por fuera de la orgánica del kirchnerismo. Mira, lo que ha ocurrido es que se ha traspasado todo límite, la militancia forma parte de ese pueblo, pero lógicamente el conjunto del pueblo no tiene una participación cotidiana porque hay un sector que elige tener una militancia de carácter más orgánico y permanente, y otro que adhiere, simpatiza con la causa, pero naturalmente tiene un transcurrir de la vida quizás distinto al que le toca al militante. Ahora, cuando llegamos a este tipo de episodios o situaciones, esos contornos operativos, por llamarlo de alguna manera, lógicamente se borran y todos pasamos a ser uno en función de lo que te decía antes, ¿no? En función de actuar en defensa propia, porque me parece que más allá de la defensa de quien por supuesto representa e interpreta al conjunto de los sectores populares, me parece que también hay una parte de decir, bueno, che, ya está, pasaron todo límite, acá se termina el país, digamos, si la lógica de los grupos de poder va a ser decidir a Piacere en función de su egoísmo ilimitado y con total irresponsabilidad. Me parece que acá no se está caracterizando bien qué ocurre en la Argentina. Hemos tenido una oportunidad inmensa en el transcurso de la pandemia, ¿no? Un debate mundial respecto a cómo deben funcionar las sociedades, cuál es el rol del Estado, cómo se debe distribuir la riqueza, y me parece que acá se hacen oídos sordos. No es la primera vez que ocurre en la historia argentina, pero bueno, como decía el general Perón, ¿no? El pueblo es manso, pero no es tonto, y llegado el momento siempre se hace respetar. Respecto a esto, yo hablo bastante con empresarios de los, bueno, con medianos, pero de los grandes, digamos, de los que se nombran en la tele, y una de las manifestaciones permanentes que yo hago, y perdón la autorreferencialidad, pero tiene que ver con algo que quiero preguntar, es una provocación de ustedes tienen que agradecerle a Cristina que sea el dique de contención de muchísimo malestar social, porque Argentina no es Brasil en ese sentido. Es decir, si la gente se caga de hambre, no se queda en la casa diciendo, uy, qué pena que me estoy cagando de hambre. Sale a la calle a tratar de dejar de padecer, digamos, para decirlo de una manera elegante. ¿Ustedes ven ese riesgo? Es decir, que desborde, que esta situación de tensión con Cristina desborde ese dique y que la gente empiece a tomar sus propias decisiones, sean cuales sean esas decisiones? Obviamente las sociedades, y sobre todo la Argentina, siempre están atravesadas por tensiones de tipo económico, social, político, por supuesto, no desde ya, pero digo, esas tensiones deben ser administradas a través de la política y de la representación que se genera en el mismo seno de la política. Cuando uno de los factores de poder, en este caso el poder económico, digamos, sectores no transnacionales, bueno, toda esa pluralidad que podemos definir con ese concepto, decide desconocer la representación política, entramos en un problema porque las tensiones siguen estando. Entonces, lógicamente que es mejor, y la historia nos ha enseñado que las cosas se resuelven de una manera armoniosa cuando se respetan las representaciones y cuando el conjunto del pueblo se siente interpretado y expresado, que cuando eso se desconoce por parte de los factores de poder, y después entramos en un lugar que es impredecible. Yo por eso te digo que estamos frente a una oportunidad histórica, porque ya sabemos, acá venimos de 4 años de macrismo, de mucho dolor, de estos casi 3 años, ¿no?, del gobierno de Alberto Fernández, con la pandemia de por medio y con todas las contradicciones que también nos han tocado atravesar, y eso ha generado, me parece, un combo, digamos, una mochila sobre el conjunto de la sociedad que es muy pesada, y obviamente hay que encontrar un cauce para eso, y me parece que Cristina sigue representando o generando esperanza de que esto se pueda resolver y alivianar. Entonces, considero una locura que se niegue esa representación y una irresponsabilidad absoluta, producto también de las tensiones internas que tiene el propio poder, la oposición, o como le queramos
denominar que tampoco sabe cómo manejarse frente al contexto actual de la Argentina. Este estado de alerta y movilización permanente, ¿hasta cuándo es sostenible desde el punto de vista operativo? Yo creo que es sostenible hasta que se reconfigure el orden de cosas. Mira, a mí me parece que uno de los problemas que tiene el poder y la política también, porque esto no lo circunscribo al poder económico, es no terminar de reconocer la dimensión y la profundidad del liderazgo de Cristina. Es más, te diría que el liderazgo de Cristina es un liderazgo que aún no ha tocado techo y que lo estamos observando hoy. Me parece que, inclusive con la propia respuesta que se dio esta semana, que no atañe solamente a esos sectores de los adherentes o los simpatizantes más silvestres, como vos mencionabas, sino que ha sido una respuesta contundente del peronismo en su conjunto, con las participaciones institucionales correspondientes y con las diversas estructuras que se han pronunciado. Me parece que empiezan a mostrar que inclusive aquellos sectores que tuvieron reticencias hacia Cristina, quizás en su segundo, desde el inicio, ¿no? Porque acordémonos que en el primer momento, lamentablemente, obviamente por la referencia en aquel momento de Néstor, y lo novedoso de la propia candidatura de Cristina, que Magneto mismo se había encargado de manifestar su rechazo ante el propio Néstor Kirchner. Luego, vimos todo un proceso que se agudizó en el segundo gobierno de Cristina, ya sin Néstor, y que se fue profundizando después del 2015. Desde aquel momento, pensemos que este estado de proscripción casi de hecho, yo no diría que está comenzando ahora, sino que hay una especie de proscripción tácita, hasta en términos políticos lo quiero decir para que se comprenda, con un fuerte contenido de subestimación hacia la figura de Cristina, que en su momento no le permitió a ella en el 2015 tener quizás la posibilidad de definir la estrategia de manera más clara, o inclusive en el periodo posterior, 2016-2017, con todos los cuestionamientos donde se planteaba que ella era parte de la historia, llegando a poner en duda su candidatura en el 17 y luego inclusive en el 19, donde ella no puede ser candidata. Entonces me parece que tenemos que terminar de resolver este dilema. Acá la figura que representa, que expresa el conjunto del pueblo argentino y del peronismo y de todas sus adyacencias, es sin duda Cristina, y me parece que es más sano que asumamos eso a que, digamos, generando artefactos políticos laterales para tratar de esquivar esa situación que finalmente es la verdad política en la Argentina. Lo dice Andrés el Cuervo Larroque, con una inquietud, obviamente, que surge a partir de toda esta situación, ¿no? Pero en términos simbólicos, de la famosa gorrita que se puso Cristina con CFK 2023. ¿La imaginan candidata a Cristina? Me encantó la gorrita, con eso te respondo. Bien, eso lo entiendo desde el punto de vista... estéticamente me gustó. ¿Te gustó? Pero alguien me decía que frente a un análisis, no importa, pero candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, candidata a presidenta, hoy tal vez Cristina está más cerca de no ser candidata a nada. Yo creo, Iván, que tenemos que ir más allá de esto, es más profundo que un proceso electoral, es asumir lo que significa Cristina, ¿no? Me parece que... Pero déjame el equilibrio, el equilibrio entre el proceso histórico y un programa periodístico que precisa un título, ¿no? Si este programa no vende, si no vende, no estamos al aire, si no estamos al aire, no le compro pañales a mi hijo, si no le compro pañales a mi hijo, y así sucesivamente, es una cadena. Es muy claro todo. Bueno, bien. Por eso, para poder comprarle pañales a tu hijo, sí, tenemos que aprovechar este momento, que creo que es refundacional, en términos de volver a calibrar el liderazgo de Cristina, pero fundamentalmente no solo su liderazgo, sino el protagonismo popular, porque también vos lo decías bien al principio, no es que son cosas distintas o que están en tensión, a veces sí de verdad se puede dar algún tipo de matiz entre la base y la dirigencia más orgánica, pero lo real es que todo proceso de transformación necesita ese combustible que es la participación popular. Entonces, yo creo que venimos de un tiempo de pandemia donde lógicamente era muy difícil expresarse, de una conformación compleja como es la coalición del Frente de Todos, donde también es difícil encontrar un ámbito donde ir a plantear tus inquietudes porque nunca se institucionalizó el Frente. Entonces me parece que hoy se desbordan todos esos, digamos,
esos continentes para que el pueblo se vuelva a encontrar en la calle y empiece a dialogar con su líder en función de lo que es algo urgente y acuciante, que primero no se lleve impuesto el Estado de Derecho y después que justamente podamos reencauzar la situación de la República Argentina hacia un lugar donde aliviane y mejore la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Te pregunto esto no porque estuviera, viste, porque uno a veces cuando no está en la cocina del restaurante cree que la política argentina es la NASA y después sabe que es medio, ¿no?, a la carga barraca. Como todo en la vida, como todo en la vida. Claro, un gran vamos viendo. Pero lo que dijo Cristina el otro día cuando la policía de la ciudad dispersó a la movilización y este vallado alrededor de la casa de la vicepresidenta pone el ojo de Cristina y por lo tanto también de la oposición, porque Cristina termina siendo finalmente el eje sobre el cual gira el sistema político, en Horacio Rodríguez Larreta. Te pregunto, ¿crees que, también me decís no me interesa, no es un problema nuestro, pero que si Cristina lo elige a Larreta así como lo eligió a Macri en 2015, eso puede tributarle positivamente al jefe de gobierno dentro de su propio espacio donde lo apuran por desde tibio a comunista, le dicen cualquier cosa, digamos, ¿no? A Larreta dentro de Juntos por el Cambio. Es decir, no, el anticristinista es él, sigámoslo a él. ¿Crees que esa alquimia se puede dar? No, a ver, no creo que pensemos de esa manera, ¿no? Respecto de elegir a quién, esas combinaciones se van dando, se van generando. Nosotros siempre nos preocupamos por ser claros respecto a lo que es nuestra base social y política. Sí me parece que la oposición y el poder en Argentina han entrado en un tiempo, en un momento de desesperación, por eso se obnubilan y se confunden respecto a qué hacer frente a Cristina, qué hacer frente al pueblo, ¿no? Definitivamente, porque es lo que nunca quieren gobernar, pero no conocer al pueblo argentino, entonces así es muy difícil y hay una experiencia reciente que fue bastante trágica, que solo duró 4 años y que no pudo reelegir con el monumental apoyo mediático, económico y judicial que tenía. Entonces, yo creo que lo que nosotros debemos comprender es que no podemos presenciar este tipo de sucesos que se dan hoy, cuando durante, como te decía, desde el 9 de diciembre del 2015 hasta hoy, ha pasado de todo en esa esquina de Juncal, y nunca hubo preocupación por parte del jefe de gobierno de la ciudad en ver qué ocurría o garantizar el bienestar de quien en ese momento era una expresidenta y hoy es vicepresidenta de la República. Me parece que eso sí llama la atención, creo que es muy grave, y me parece que finalmente terminan provocando innecesariamente a la gente, porque acá lo único que hay que hacer es recuperar el orden de las cosas, no alterar la institucionalidad, debatir, discutir las cuestiones políticas que hay en donde corresponde, y que todos recuperemos la tranquilidad y el orden público, porque a nadie le interesa alterar eso, sino por el contrario. Históricamente los que alteraron esos procesos de tranquilidad para el pueblo son aquellos que no pueden medir sus ambiciones y que no tienen ningún tipo de límite a la hora de defender sus privilegios. ¿Por qué crees que pasa algo tan, me olvido un segundo del expediente, el impacto? Hay cuestiones que son muy fáciles de explicar a veces, es decir, por eso cuando hay casos o presuntos casos de corrupción respecto a procesos licitatorios o respecto a endeudamiento, etcétera, son difíciles de explicar. Un señor con un bolso es mucho más gráfico. Ahora, un juez jugando a la pelota en la quinta del expresidente o otros jueces jugando en Olivos al tenis con el expresidente es muy gráfico, es sencillo de entender. Que el fiscal apunte contra Máximo Kirchner por unos chats, pero no contra empresarios amigos de Macri, por chats que dan sensación de una amistad o de una frecuencia, por lo menos, mucho más desarrollada, también es sencillo de entender para la sociedad. Y dice, ¿por qué uno sí y el otro no? Por más que odien a Máximo Kirchner o a Cristina Kirchner o viceversa.
Ese proceso en el cual uno dice, ¿por qué no se cuidaron por lo menos, ¿no? Aunque sea como una perfo. ¿Por qué crees que se da? ¿Es tranquilidad vinculado a que la oposición y los medios probablemente lo traten con más, de una manera más light? Es que, no sé, ¿cuál es la hipótesis si es que tenés alguna? Había una serie que decía, los ricos no piden permiso, ¿no? Creo que era así. A mí me parece que hay una sensación de impunidad en aquellos sectores que se consideran dueños del país, y que no es que no es una ilusión nada más, sino que hay que es una percepción concreta de la realidad respecto a lo que significa un conglomerado que tiene intereses y que está absolutamente coordinado, ¿no? Actúan como una fuerza política, ¿no? En todos sus niveles y de manera absolutamente coordinada. Entonces, no creo que simplemente sea una cuestión de sensación, sino que tienen la absoluta claridad de que hay cosas que en Argentina no van a pasar nunca, que la justicia verdaderamente no importa, que la corrupción tampoco importa, porque si el tema fuera la corrupción, hay una lista inmensa, como también vos lo detallabas en el caso de los chats que estabas mencionando y demás, por donde no han husmeado, pero digo, salgamos de esta situación y podemos ir para atrás o para cualquiera de los costados y observar que hay una infinidad de situaciones de clara corrupción a lo largo de la historia argentina que nunca han despertado el interés del partido judicial, por llamarlo de alguna manera. Entonces, me parece que eso daña, deteriora, por supuesto, la imagen de la justicia y la credibilidad de la justicia, pero fundamentalmente daña a la República en general. Pero eso no es tema ni de los medios hegemónicos, ni por supuesto va a ser tema para estos sectores de la oposición, porque claramente forman parte de un contubernio nefasto que ha puesto al país en una situación muy difícil, y situación que todavía estamos tratando de remontar porque seguimos con el yugo del Fondo Monetario encima nuestro, con todas las dificultades económicas consabidas, sin excluir, por supuesto, los errores que se hayan podido cometer en el transcurso de este tiempo, pero bueno, todo tiene un origen en aquello. La última, luego de que Andrés el Cuervo Larroque recomiende una serie de Canal 13, lo cual es parte de lo que me llevo. ¿Qué está preparando el kirchnerismo, ya sea el PJ de la provincia de Buenos Aires, digamos más como el peronismo de la provincia de Buenos Aires, pero el dispositivo de ustedes, el dispositivo más cercano a la vicepresidenta, si es que están preparando una gran movilización? Yo no terminé de entender eso, digamos, ¿no? Si estas son como muchas movilizaciones, entre muchísimas comillas, pequeñas, con el objetivo de una muy grande, o si es ese estado de alerta y movilización permanente. En principio, libertad para todos los compañeros y compañeras que deseen expresarse, por eso hoy, en el día de hoy, como lo fue ayer y lo será en el correr de los próximos días, hay una infinidad de convocatorias en toda la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el interior del país. Me parece que esa energía tiene que ver con este tiempo histórico que se ha abierto, que hay que, por supuesto, aprovecharla, y que me parece que no hay que cercenarla o tratar de encorsetarla, porque hay una potencialidad enorme, y nosotros estamos aprendiendo de este tiempo y de este momento, y creo que en ese sentido, bueno, iremos viendo cómo transcurren las cosas, porque ya te digo, cuando uno amanece hoy y ve 35 carros de asalto alrededor de la casa de Cristina, bueno, es un dato que cambia el escenario. ¿Qué cambia? Y altera de movida la agenda de hoy. Entonces convocás una infinidad de plazas, Parque Lezama en la ciudad de Buenos Aires, bueno, yo me iba a ir a San Miguel ahora a la tarde, bueno, estamos viendo porque lógicamente, o desde esas convocatorias, naturalmente los compañeros y las compañeras decidirán ir hacia Juncal, o quizás antes de eso mucha gente quiera arrimarse a acercarse, porque la verdad es que las imágenes son contundentes y dan una idea, como te decía al principio, de una especie de tensión. No es normal lo que han hecho, simbólicamente es muy fuerte, y bueno, me parece que la gente, los compañeros, las compañeras, naturalmente se sienten convocados a defender a quien no solo les dio 12 años muy buenos en sus vidas, sino que también hoy sigue
sigue representando una esperanza hacia el futuro. No termina de incentivar la movilización de las bases del kirchnerismo este tipo de actos simbólicos, digamos, como por ejemplo el vallado. Lo que pasa es que tapizan un error con otro error y así sucesivamente. La verdad es que acá, como te decía antes, si desde el 2015 hasta hoy no hubo nunca, a Cristina le han puesto drones en la ventana de la casa, digamos, ha pasado de todo en esa esquina y nunca fue tema. Bueno, ni hablar la famosa de Tina, las banderas y demás, pero digo, han pasado un montón de cosas y nunca generó preocupación, y de repente aparece esto. Entiendo yo que también puede tener que ver con las propias pujas internas que pueden estar teniendo del otro lado, pero me parece que hay que ser maduros, tenemos que ser responsables. Si hay diferencias políticas, saltémosla donde corresponda, pero no ir a los domicilios particulares y no alterar el orden institucional para querer dirimir un debate de modelo de país. Larroque, gracias por el contacto, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo grande. Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y secretario general de la Cámpora, pasó por El Fin de la Metáfora. El Fin de la Metáfora. Vos no sé.